Tal vez algunos no vean este texto que acabamos de leer como uno muy navideño. Y bueno, hemos estado haciendo referencia a que pues la Navidad, dijimos, es Jesús. La Navidad es Jesús. Ese es el tema que dijimos que íbamos a tratar durante todo este mes, no solo en las predicaciones, sino en nuestras actividades. Y explicamos específicamente qué quiere decir Navidad, hasta leímos lo que dice la Real Academia en cuanto a Navidad. Navidad viene directamente de natividad, viene directamente de nacimiento, y lo que la Academia dice es la festividad anual en la que se conmemora el nacimiento de Jesús. Y dijimos que suele suceder que cuando celebramos la Navidad, celebramos todo menos el nacimiento del Señor Jesús, y que es algo que cada día va pasando más en el mundo, al grado que se ha distorsionado tanto que muchos países o en muchos lugares se celebra la Navidad, pero nunca se habla de Jesús. De ahí también que muchos cristianos cuestionan que se celebre la Navidad, porque muchos dicen, pues si habla de Jesús, ¿para qué celebramos la Navidad? ¿No? Pero por esa razón, específicamente, dijimos que en esta ocasión vamos a titularle a todas las predicaciones y todas las actividades que tenemos durante este mes, Navidad es Jesús, y estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Y ni siquiera vamos a entrar en ese debate de que si se debe celebrar o no se debe celebrar la Navidad, porque la Navidad es una oportunidad maravillosa para hablar de la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Entonces, dijimos, el tema general es la Navidad es Jesús. La semana pasada hablamos sobre quién es Jesús. Hoy vamos a hablar sobre qué hizo Jesús. La próxima semana, si Dios nos lo permite, vamos a hablar sobre adorar a Jesús, y al final, el domingo 25, y digo al final de los domingos de este mes, si Dios nos lo permite, estaremos hablando sobre disfrutar de Jesús. Entonces, la semana pasada que hablamos sobre quién es Jesús, dijimos, Jesús es Dios. Suena muy lógico, pero muchos cuestionan esto, y dijimos que es Dios con todos sus atributos como Dios, ¿verdad? Dijimos que es creador, que es juez, que es el Señor y que es nuestro Salvador. Entonces hoy vamos a hablar sobre qué hizo el Señor Jesús. ¿Qué hizo el Señor Jesús para que hasta esta fecha estemos nosotros celebrando el que haya nacido allá en Belén de Judea, ¿no? Hoy, más de 2000 años después, seguimos celebrando que Él viniera y naciera. Y esa es la primera cosa que hizo Él, ¿verdad? Vino y nació. Siendo, como ya dijimos o como ya explicamos la semana pasada, siendo Jesús Dios mismo, siendo Jesús Dios desde la eternidad, es muy importante reconocer que Él se haya tomado no solo la molestia de venir, sino de venir a lo que vino, ¿verdad? Entonces es muy importante pues decir, bueno, él vino a esto, pues es algo muy tan importante, es muy importante que debemos de celebrarlo. De entrada diremos que el simple hecho que el Señor Jesús viniera y naciera en Belén ya es algo que se debe de celebrar, por todo lo que representa. Dios humanado, Dios encarnado. Acabamos de entonar Emmanuel. Mi esposa estuvo haciendo referencia a la película de ayer. Los que no la vieron se la perdieron, pero ¿qué creen? Que está muy fácil verla todos los días. Pueden verla ya. Ahora sí que como dicen, voy a hacer un gol. Se llama The Chosen, los elegidos. Y ustedes pueden bajar la aplicación, así la buscan, de Chosen, y es una serie, hoy que están de moda las series, y es el capítulo que habla sobre el nacimiento del Señor Jesús y sobre los pastores de Belén. Entonces,
Y pues ayer que veíamos la película, el punto es quizá lo dramático, lo fuerte que es el hecho, como decía mi esposa, la condición en que viene a nacer. A veces como que lo leemos y bueno, a veces vemos en tantos lugares representados que los nacimientos y nos parecen incluso hasta elegantes y majestuosos los nacimientos, pero la condición en la que vino a nacer el Señor Jesús, siendo Dios mismo, tenemos que reconocer que es algo humillante. A nosotros nos parece muchas veces indignante y hemos escuchado muchas veces las noticias, ¿no? Cuando dicen, de alguna mujer o alguna pareja que estaba a punto de llegar al hospital y que no los pudieron atender y que tuvo que nacer. Recientemente lo hemos oído varias veces, ¿no? Nació en tal o cual lugar, ¿verdad? Y entonces no medimos la dimensión de siendo Dios mismo el que haya venido a nacer en esta condición. Y la Biblia nos enseña que era algo que estaba anunciado y preparado desde la eternidad. El pasaje en que están basados estos cantos, y tenemos que decir, es toda una sección del libro de Isaías, porque no solo es un versículo, sino hay varios capítulos que se les titula así dentro del libro de Isaías. Isaías, podríamos decir, el profeta más extenso, 66 capítulos en el Antiguo Testamento, y algunos lo conocen como el evangelista del Antiguo Testamento, porque da detalles muy específicos no solo sobre el nacimiento, sino el por qué viene a nacer el Señor Jesús y su obra redentora y todo lo que hace el Señor Jesús. Isaías describe en una forma muy especial. Bueno, hay una sección en Isaías que se llama el libro Emanuel, si ustedes lo quieren buscar así, varios capítulos que se dedican a esto. Específicamente la profecía está en el capítulo 7, donde habla sobre que había de venir y nacer. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Dice Isaías 7:14, lo leo tal cual: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Este pasaje nos narra y nos describe el evento, lo que iba a suceder. ¿Qué evento? Pues que iba a nacer, que iba a venir Dios a estar con nosotros y que vendría a atender las necesidades, porque está hablando específicamente de que el pueblo de Israel estaba atravesando por una situación difícil y Dios mismo es el que estaba al pendiente de su pueblo y es el que iba a atender y cuidar las necesidades. Y entonces el profeta Isaías en ese libro Emanuel continúa haciendo una descripción detallada del evento. Entonces imagínense, 8 siglos antes que el Señor Jesús viniera, ya se estaba anunciando. Otra profecía que veíamos ayer y también se menciona la Escritura sobre que el evento habría de realizarse. A veces dicen, nos están invitando a algo, ¿verdad? Un evento. Sí, ¿dónde va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿A qué horas va a ser? ¿No? Entonces la Biblia generalmente, por lo trascendente del evento, nos da todos esos detalles. Dice, ¿dónde habría de nacer? También siglos antes se dijo, ¿dónde habría de nacer? Sí, recuerdan la profecía, pero tú, Belén Efrata, pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y tus salidas son desde el principio, desde el día hasta la eternidad. Miqueas 5:2. Entonces Miqueas describe el lugar del evento, es muy claro y es tan específico, es tan conocido por todos que cuando se acuerdan que los magos del oriente fueron y se presentaron delante de Herodes, Herodes llamó a los fariseos para hacerles esta pregunta: ¿dónde habría de nacer el Cristo? Y los fariseos contestaron puntualmente, es decir, todos sabían dónde habría de nacer. ¿En dónde? En Belén.
Entonces, también en la Escritura vemos pasajes donde nos describe que sí se celebró el hecho de que viniera el Señor Jesús. A ver, lo voy a repetir. Pasajes que nos hablan sobre que se celebró el hecho que viniera el Señor Jesús. A ver, primer pasaje, Mateo 2, y ya lo mencioné de alguna forma ahorita. Cuando el Señor Jesús nació en Belén de Judea, dice así, lo estoy leyendo, en días del rey Herodes vinieron del oriente de Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto del oriente y venimos a adorarle. ¿No les parece que es algo muy interesante? Vinieron desde lejos. Yo estoy usando la analogía de cuando nos invitan a algún evento, ¿verdad? De repente dicen, ¿dónde va a ser? ¿Dónde va a ser la boda? ¿O dónde va a ser el cumpleaños? ¿Dónde va a ser la celebración? Hay que ir tan lejos, pero cuando se trata de un evento, pues vamos, ¿verdad? Aunque sea lejos, vamos. Y estas personas sabían de qué se trataba, sabían la trascendencia del evento y estuvieron dispuestos a ir ¿a qué? A la celebración. Ellos mismos fueron a la celebración. ¿A qué iban? ¿Para qué llevaban regalos? ¿A dónde llevan regalos? ¿Ustedes les ha tocado llevar regalos? Pues a una celebración, ¿verdad? ¿Sí llevaban regalos o no? ¿Y por qué fueron al palacio? Pues porque ellos se imaginaban, aquí va a ser, hay algo que celebrar. Claro es que ellos entendieron, y tenemos que decir también que Dios mismo les hizo entender lo importante, lo trascendente de este evento, y que había que ir, y que ocasionó que todo esto sucediera. Al final ellos fueron y adoraron, ellos celebraron. Otro pasaje que nos muestra también que el nacimiento del Señor Jesús se celebró es Lucas 2 también, pasaje muy muy conocido. Lucas 2, versículo 10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Era una celebración? Claro que sí, ¿verdad? Buena voluntad para con los hombres, es decir, que Dios, a pesar de nosotros, de cómo somos nosotros y de lo que no nos merecemos, porque no nos merecemos nada, Él está dispuesto a bendecirnos y está dispuesto a hacer algo más que hay que celebrar. El ángel dijo claramente: os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Sí dijo el ángel: no se lo digan a nadie. No, ¿para qué lo celebran? ¿Para qué hacen bulla con esto? ¿Sí les dijo el ángel así? No, ¿verdad? ¿Qué les dijo? Les doy nuevas de gran gozo, algo que va a causar mucha alegría, algo que todo el mundo va a estar contento, algo por lo que todos tenemos que reconocer y ver. Bueno, pues porque esto es algo que no pasa todos los días, es algo que tenemos que considerarlo, es algo muy importante. Y después les dijo la noticia, pues ¿qué van a hacer? Repito, el simple hecho de que el Señor Jesús viniera, Dios humanado, ya es una razón para celebrar. Es algo que hay que reconocer. Y fíjense, la Biblia nos dice en otros pasajes, en el Nuevo Testamento, que hay que reconocerlo. Fíjense, si ustedes me van a decir si habla o no habla de esto. Filipenses 2. Yo creo que es un pasaje
muy conocido. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Díganme si habla o no de la Navidad. A ver, si habla o no habla de la Navidad. Dios, ¿qué hizo? El Señor Jesús se humanó, vino. Ahora díganme, ¿es algo que hay que reconocer? ¿Dice la Biblia que es algo que hay que reconocer? Yo creo que, y fíjense, lo dice en una forma bien fuerte, dice, al final todos lo van a tener que reconocer. Y todos van a tener que celebrarlo. Todos van a tener que decir, esto es algo. ¿Por qué? Porque Dios mismo se humanó. Bueno, regresando a lo que hizo el Señor Jesús, ya dijimos la primera cosa que hizo, pues bueno, fue el mismo venir, ¿verdad? Tal vez pensemos en todas las cosas que describen o que nos describen los evangelios sobre su vida, sus milagros, las cosas que él mostró a muchos, la forma en que se presentó, la influencia que ejerció sobre las personas. Y me parece que hay muchos pasajes que nos describen todos estos aspectos de su vida. Todos los evangelios nos describen, pues repito, los milagros, cómo enseñaba a las multitudes y atraía a la gente, la forma en que se presentaba y cómo influía en las personas. Todo esto podríamos decir, es algo digno de recordarse. Hay hombres que a lo mejor hemos conocido de la historia y hemos leído sobre, este hombre hizo esto y pues es digno de recordar. Vamos a darle hacerle un homenaje, algo para que recordemos, que no se nos olvide lo que hizo este hombre, ¿no? Pero al hablar sobre qué es lo que hizo el Señor Jesús, qué hace de especial su vida hoy por nosotros. A lo mejor algunos dirán, bueno, el hecho de que haya sanado y le haya dado la vista a alguien, pues estuvo muy bien en su momento, pero pues ahorita a mí de qué me sirve que haya sanado a alguien. O que le haya quitado la lepra a otros, ¿no? Oye, a mí de qué me sirve. Para que algunos podrían pensar de esa manera, ¿no? O bueno, que les haya dado de comer a 5,000, bueno, yo quiero que ahora me dé de comer a mí, ¿no? ¿Qué es lo que hizo que hace tan especial su vida? Bueno, lo que Él hizo y que hace tan especial su vida es lo que Él dijo que iba a hacer y que hizo. La semana pasada les mencioné que el mismo Señor Jesús en diferentes ocasiones dijo, para esto vine. Y hay varios pasajes, varios textos que dice el Señor Jesús, he venido. Y un pasaje que veíamos en otra ocasión es cuando Él dijo, ¿ustedes piensan que vine a traer paz? No vine a traer paz, Pero hoy solamente voy a mencionar uno de los pasajes en el que Él dijo a qué vino. Y entonces podemos ver el propósito claro de a qué vino el Señor Jesús. Y si efectivamente Él cumplió el motivo de su venida.
Fíjense, un texto, Juan 10:10, y yo creo que muchos lo conocen y lo hemos hablado. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y fíjense cómo dice, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿qué? En abundancia. Él dijo, yo vine a esto. ¿Sí se dan cuenta? Lo repito. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo dijo en su momento a sus discípulos, pero lo está diciendo a nosotros mismos. Yo a lo que vine fue a darles vida y para que la tengan en abundancia. El Señor mismo se había puesto un propósito antes de venir, había sido anunciado 8 siglos antes, vino, cumplió en venir, hizo muchas cosas, pero su propósito, uno de sus propósitos principales era venir a darnos vida, porque nosotros nos encontrábamos muertos. Y fíjense el pasaje que se leyó al principio, que nos hizo favor nuestro hermano Alfredo de leer, que es Colosenses, ¿verdad? Colosenses capítulo 2, que es donde empezamos. Y a vosotros estando muertos, ahí está hablando él de cosas que él hizo, porque estamos diciendo, bueno, Navidad es Jesús. ¿Quién es Jesús? Ya dijimos, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios. Bueno, ¿qué hizo Jesús? Estamos hablando de ¿qué hizo Jesús? Bueno, vino a nacer. Sí, vino a nacer, pero no solo lo vino a nacer, sino hizo cosas específicas, y ahorita acabamos de mencionar, bueno, él dijo que él venía a darnos vida. Y ahora vamos a ver qué dice este texto sobre lo que hizo Jesús, y que es algo que sí nos afecta directamente, y si él estaba cumpliendo ese propósito a lo que él había dicho que había venido. Entonces leo Colosenses 2:13, que fue el pasaje que nos hizo favor de leer nuestro hermano. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándolos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo Jesús? Que es por lo que hoy estamos celebrando la Navidad, y dijimos también desde el principio que no podemos celebrar o recordar la Navidad y solamente hablar de su nacimiento, porque tenemos que recordar la Navidad y hablar del Señor Jesús por lo que Él hizo, y lo que tenemos que recordar es también su muerte, porque a través de su muerte Él nos da vida. Y algo que tenemos que mencionar es que este solamente es una muestra de muchos pasajes que nos hablan acerca de lo que hizo o de lo que vino a hacer el Señor. Y este es solamente uno de los textos que también nos muestran en forma clara qué hace por nosotros. Fíjense, él dijo, bien, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, yo he venido para darlos vida. Y dice el versículo 13, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. ¿Sí se dan cuenta? Él dijo, yo vine a darles vida. Y dice el apóstol Pablo ya ahora, eso lo dice Juan allá en el Evangelio, y ahora el apóstol Pablo, años después, dice, estando muertos, él nos dio vida. Vino a darnos vida. ¿Y cómo lo hace? El texto nos dice, Él en su muerte, Él consiguió el perdón de todos nuestros pecados. Los que merecíamos morir y los que teníamos ahí la lista de todos los delitos, ahí porque es lo que nos presenta el texto, ¿no? Ahí están todas las cosas malas, el acta, dice el versículo, el acta, todo esto
que estaba, nuestras faltas, todo lo que merecemos, la muerte desde que nacemos, todo, que lo que ha ofendido a Dios. Entonces fíjense cómo lo dice el versículo 14, anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Y lo describe tan claramente. Lo hizo muriendo en la cruz del Calvario. Dice, clavándola, ¿qué? En la cruz. A eso vino Él. ¿A qué vino? A morir en nuestro lugar. Entonces, ¿qué hizo y cómo lo hizo? Pues todo eso lo hizo quitando lo que había en nuestra contra, muriendo por nosotros en la cruz. Y ahí anuló todas las cosas que nos eran contrarias. La última parte, el versículo 15, dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Aquellos que estaban esperando vernos caer, aquellos que estaban esperando vernos derrotados, salieron derrotados por todo lo que hizo el Señor Jesús en la cruz. Triunfó. Y seguimos viendo qué es lo que hizo el Señor Jesús. Resucitó, triunfó. Nos da vida al morir en la cruz. Clavó todo lo que nosotros nos merecíamos ahí en la cruz del Calvario y ahora podemos disfrutar de la vida solamente en Cristo, solamente en su poder. Algunos dicen, bueno, ¿y qué hizo Jesús que valga la pena celebrar o recordar? Nació siendo Dios, nació en una condición humilde, vino y vivió una vida llena de situaciones de necesidades, pero todo lo hizo para que Él padecer en nuestro lugar lo que nosotros merecíamos y Él librarnos de esa manera a nosotros de lo que realmente nosotros tendríamos que padecer. Qué fuerte, ya hemos hablado, bueno, Él dijo, yo vine a esto y Él lo cumplió y Él lo hizo y todavía nosotros cuestionamos este aspecto. Y bueno, ¿y será algo por lo que tendremos que celebrar? Gloria a Dios, porque nos permite disfrutar hoy de todas las cosas, bendiciones que ni siquiera nos imaginábamos, cosas que ni siquiera contemplábamos y todavía ni siquiera sabemos qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Habrá que celebrar por lo que hizo Él, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Hoy es un día especial, hoy es un día que estamos celebrando durante todo este mes. La Navidad es ¿qué? Jesús. El tema de la Navidad es ¿qué? Jesús. Si tú no lo has considerado, si tú no has pensado y has pensado en todos los aspectos de la Navidad, los regalos, el árbol, la cena, la convivencia con los amigos, la fraternidad, todo eso es muy bonito, pero tenemos que decir que el tema principal de la Navidad es ¿quién? Jesús. El tema principal de la Navidad es lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Vino a enfrentar las situaciones que nosotros teníamos que enfrentar, vino a morir en nuestro lugar y vino a darnos vida.
que nosotros no teníamos, que nosotros no poseíamos. La invitación, y hoy voy a ser muy breve. La invitación es, le decíamos también, celebrar. La invitación es reconocer. La invitación es disfrutar. Vamos a hablar de adorar. La invitación es usar, pero en la forma adecuada. Y entonces, ¿cuál será la forma adecuada? Bueno, pues sí vamos a celebrar, pero vamos a celebrar lo correcto, que el Señor Jesús vino y anunciarlo de la forma correcta. Si tenemos alguna oportunidad en la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, con las personas que están cerca de nosotros, anunciemos el motivo de la Navidad. Hablemos del tema principal de la Navidad. El tema de la Navidad es que Jesús, ¿quién es y qué hizo? Es el tema principal de la Navidad. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu gran amor, tu bondad, tu misericordia. Y Señor, permítenos entender esto claramente. Reconocer quién eres, Dios mismo, soberano sobre todas las cosas, fuerte, poderoso, que gobierna sobre todo. También entender quiénes somos, unos miserables que no merecemos nada por nosotros mismos y que solamente en tu amor podemos tener bendición, salvación. ¿Y qué es lo que tú has hecho y qué es lo que tú esperas de nosotros? Señor, te alabamos, te damos la honra y la gloria por tu bondad y tu gran amor. En Cristo Jesús te exaltamos. Bendice a tu iglesia, te lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.